Gloria a Dios. Dios bendiga a los amigos y a los hermanos en esta preciosa tarde. Vamos a tener un tiempo del conocimiento de la palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar y a poner en las manos de nuestro Señor este momento, este tiempo de adoración a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la maravillosa oportunidad que nos concede una vez más de estar aquí en este lugar y poder predicar, anunciar tu palabra, Dios mío, a tu pueblo. Bendígala, Dios mío, y que ella cause el efecto para el cual usted le envía a cada vida, a cada alma, a cada corazón, a cada pensamiento. Dios mío, haz la obra que tengas que hacer a través de ella, sana, liberta, edifica a la persona que está escuchando en este momento. A ti la gloria, la honra, el honor, por siempre y para siempre. Amén. Vamos a estar ministrando en un tema que es muy rico y delicioso en conocimiento. El tema lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 30. Vamos a ministrar en esta hora, bajo el momento, las consecuencias de no saber asumir el rol como sacerdote de Dios y el rol de padre como sacerdote en nuestro hogar y hacia nuestra familia. Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 2, verso 30, y dice así: Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Bendito sea el nombre de Dios. Este es un libro, un pasaje maravilloso en el cual vamos a encontrar bendición de Dios y exhortación de Dios también, porque habrá muchos que estarán de acuerdo y otros no. Pienso que estará de acuerdo conmigo y la palabra aquellos que están sometidos y obedeciendo las leyes de Dios y están sujetos a Dios. Mas el que no está sujeto a Dios, pues pensará diferente y hará diferente conforme lo que a él le conviene, ¿no? Bueno, la pregunta es: ¿cuáles fueron los motivos por los cuales Dios resuelve no continuar el sacerdocio de Elí? Vamos a ver ahí mismo que nos dice 1 de Samuel capítulo 2, verso 12. Dice: Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amados hermanos, amados amigos, dice que estos jóvenes eran impíos, pero Elí no supo, no había la suficiente disciplina correcta en la vida de estos jóvenes. Nos enseña la Biblia para que actuaran ya siendo hombres, desleales a Dios y desobedientes en su manera de actuar. Parece indicar la Biblia que Elí no tuvo tiempo, no dedicó tiempo a sus hijos a la enseñanza de la palabra de Dios para que ellos obedecieran a cabalidad lo que rige y ordena la palabra del Señor. Estos jóvenes no tuvieron la disciplina suficiente. Disciplina es sinónimo de corregir, amonestar, castigar y reprender. Parece que Elí no tuvo los correctivos o no tomó sus respectivos correctivos en la vida de sus hijos en el tiempo desde su niñez a estos jóvenes. Pero la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 19, verso 18, que es muy clara.
Dice, castiga a tu hijo en tanto haya esperanza. Mire, hay que castigarlo, hay que corregirlo en tanto haya esperanza. Es en la niñez que se toman los correctivos de un niño, no es en la edad adulta. Un niño es como un árbol pequeño cuando usted planta y comienza a salir, y si se comienza a torcer, usted le pone un palito, lo asegura, lo endereza para que él crezca correctamente, ¿no? Y pueda ser un árbol de bendición y de los frutos que uno espera. Ahora, Proverbio, capítulo 19, verso 13 dice, dolores para su padre, el hijo necio. Cuando no se toman los correctivos hay consecuencias en la vida de nuestros hijos, pero por causa nuestras que muchas veces, viendo, no corregimos. Proverbio capítulo 13, verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Mire, si usted no castiga, no corrige a su hijo, viendo que está procediendo mal y actuando mal, usted no lo corrige, no lo castiga, usted lo está aborreciendo, aunque no le diga que lo aborrece, pero lo está haciendo, porque así dice la palabra del Señor. Mas el que lo ama, dice el Señor, desde temprano lo corrige. Y esto es en la niñez. El problema en nuestra sociedad cristiana es que no se hace cumplir las reglas de Dios en los hogares cristianos. Imagínese usted si en los hogares cristianos no se cumplen las reglas de Dios, ¿qué se dirá de los que no tienen a Dios como Señor y Salvador y no conocen las reglas del Señor? Mire, no hacen cumplir las reglas de Dios en sus hogares. ¿Por qué? Porque ahora son ellos los que ponen las reglas. ¿A qué hora salen? ¿A qué hora entran? ¿Dónde van? ¿Con quién andan? ¿O con quién dejan de andar? Eso es lo que hace. Hoy en día, si vemos los hijos de ciertos hombres de Dios, entre comillas, que no toman los correctivos a su debido tiempo, como Elí, y después están sufriendo las consecuencias funestas que vienen a los hogares cristianos, porque son padres permisibles, padres que aceptan todo lo que los hijos quieren hacer en su vida. Hoy vemos que los hijos de los pastores a temprana edad van a una iglesia, se enamoran de una hermana, ya según ellos Dios se las ha dado, cuando ni siquiera son profesionales, cuando ni siquiera pueden depender de ellos mismos, que aún dependen de los padres. Pretenden tener mujer cuando ni ellos mismos se pueden sostener. Y Dios dice, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Dice dejará, no dice que llevará o traerá. Pero muchas veces los padres cristianos, entre comillas, incurren en este alcahueteo hacia sus hijos y hacia sus hijas, de permitirle tan joven hacerse de esposa, cuando ni siquiera tienen profesión, ni cuando siquiera tienen un techo donde llevar a la mujer o al hijo, donde se va a ir a vivir. Y solapan todas estas clases de sinvergüenzadas. Y por eso es que la gente de afuera ven este mal testimonio de los hijos de muchos ministros, de muchos pastores renombrados. ¿Qué se dirá del que no es pastor? Pero peor, estos sucesos incurren aún en los que no son pastores. Y le digo porque lastimosamente me ha tocado ver y vivir todas estas situaciones que estamos hoy tratando en el tema del hijo. Un padre que no supo corregir, tomar los correctivos en el momento adecuado de la niñez de sus hijos. Esto de que hoy se da el derecho de los niños puede ser hasta un punto diabólico, porque hoy usted no puede corregir a su hijo según las leyes terrenales, porque usted lo está matando, lo está maltratando. Pero una cosa son lo que digan las leyes terrenales, pero otra cosa son lo que digan las leyes
espirituales, las leyes que rigen nuestras vidas y que un Dios santo y verdadero manda y ordena que debemos de hacerlo, porque Él es el que sabe cómo se debe de criar un hijo y nos lo enseña a nosotros. Pues si usted no deja que Dios le enseñe, pues lastimosamente usted va a tener mucho dolor de cabeza, como hoy en día lo tienen muchos padres, lastimosamente, por no saber obedecer a Dios. Padres permisibles es lo que se ve hoy en día en nuestra sociedad cristiana, y es lastimoso y doloroso reconocerlo, pero es una gran verdad. Estos padres permisibles ven, saben y conocen, igual que Elí, que sus hijos andan en malos pasos y se hacen de las vistas gordas como Elí, eludiendo las responsabilidades y dándoselas a Dios. Dios tenga misericordia de ellos, dicen, que lo entregan en las manos de Dios para que Dios vea qué hace con ellos, cuando ellos, como padres, nunca supieron tomar los correctivos a su debido tiempo en la crianza de sus hijos. Mire, la Biblia es muy clara. En 1 de Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5, Dios establece parámetros que son violados por hombres que no se sujetan a Dios. Peor, sus hijos se van a sujetar a ellos. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Mire, esto es raro, rarísimo, ver en un hogar cristiano que los hijos estén sujetos en obediencia a sus padres, en toda honestidad. No digo que no hay, sí los hay, en ciertos hogares que sí son hombres de Dios y están sometidos a Dios y por lo tanto la autoridad de Dios está en ellos y ellos pueden tener autoridad sobre sus hijos porque ellos están sometidos a Dios. Y el que se somete a Dios sí va a tener autoridad porque tiene la autoridad de Dios, reconoce la autoridad de Dios en su vida y puede delegar autoridad porque tiene la autoridad de Dios sobre su vida. Pero lastimosamente cuando el hombre no está sometido a Dios, no está bajo la autoridad de Dios, jamás podrá tener autoridad sobre sus hijos. Y por ende ellos hacen y harán y continuarán haciendo todo lo incorrecto delante de Dios. Y estos padres permiten que sus hijos hagan y deshagan. Ponen sus propias reglas, como decíamos, en los hogares. Ahora, una vez hubo un caso, yo le decía a un pastor, hermano, usted tiene que decirle a su hijo, aquí en mi casa el que gobierna es Dios. Aquí en esta casa Dios tiene sus reglas. Pues si usted no está dispuesto a someterse a las reglas de Dios, usted ya es un hombre mayor de edad, usted es una mujer mayor de edad, permítame decirle que ahí están las puertas. Si usted no se somete al gobierno de Dios y a las autoridades del Dios establecidas en este hogar, pues tendrá que irse de aquí a vivir aparte. Vea usted cómo se mantiene, cómo se sostiene, cómo se alimenta y cómo paga el alquiler. Porque Dios no trabaja con rebeldes, malcriados, majaderos. Todo hijo malcriado tiene que ser disciplinado de acuerdo a la palabra de Dios y someterse a la autoridad que es el padre y la madre y la autoridad máxima que es Dios. Si usted permite esto, usted está en un grave problema con Dios y con la sociedad y con sus hijos porque los está condenando al infierno. Usted dice, ¿cómo así me lo condena? Claro, porque Dios no permita, por ahí anden en malos pasos, le peguen un tiro, lo maten. Dios no permita un accidente y estén sin Dios y anden cometiendo delitos y pecados y se mueran sin fe y sin esperanza, se van al infierno. Pero no es culpa de Dios, es responsabilidad suya y nuestra de educarlos en los correctos caminos de Dios para que ellos anden conforme a lo que Dios establece en su palabra. Nosotros como padres no debemos consentir en la sinvergüencería que muchas veces incurren nuestros hijos. Pues el que ama, dice Dios, pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire, con este mal testimonio siguen liderando iglesias. No les gusta trabajar esta gente. Saben que no pueden estar al frente de una congregación porque si no gobiernan su casa, ¿cómo van a gobernar la grey de Dios? Pero ellos lo hacen por el dinero, porque son vagos, ociosos, no quieren trabajar. Por eso no quieren dejar
de ser pastores porque no cumplen con los requisitos que Dios demanda en su palabra. Hay muchos que se han autollamados pastores sin que Dios los haya llamado y quieren vivir del evangelio lastimosamente y hacen quedar mal el evangelio. Hacen lo imposible por mantenerse en los lugares de pastorado, de ministros, sin ser llamados. Quieren salvar al mundo entero, imagínense, pero no pueden salvar a su propia familia ni a sus propios hijos. No son capaces de hacer cultos familiares, no son capaces de predicar en su propio hogar a sus parientes, vecinos, amigos. Pero sí, ustedes véanlo, gritando, bailando, saltando en los altares, pero nunca son capaces de acercarse con una Biblia al vecino de al lado y predicarle. Peor a sus hijos, a su familia. Proverbio 22:6 dice, y es claro, instruye al niño en su camino, y cuando aún fuese viejo no se apartará de él. Mire que esta es una promesa de Dios, que cuando usted instruye a su hijo en las cosas de Dios, en las reglas de Dios, Dios cumple, porque él tiene el conocimiento de Dios y Dios lo va a guardar. Pero si usted no le enseña nada, ¿qué puede hacer esa criatura, ese hombre? Van a ser como los de Nínive, que nunca les habían hablado de Dios. Habían escuchado, pero nunca le había ido alguien a llevarle un mensaje salvífico para su vida. Y si usted no predica en su hogar, no enseña a sus hijos, a su familia, usted está más perdido que mandado a hacer. Primera de Samuel capítulo 2, verso 12 dice la Biblia, impíos que no tienen conocimiento de Dios. Ahí dice que estos hombres actuaban impíamente. Esto es que no tienen conocimiento de Dios. No es conocimiento de la palabra, es conocimiento de una relación. Estos hombres impíos que no tienen conocimiento de Dios son hombres sin respeto ni temor a Dios como los hijos de Elí. Y así son muchos. Están ministrando, no tienen temor de Dios, andan en pecado, en desobediencia, roban al pueblo, roban a Dios, andan en pecado y aún siguen delante de una grey del Señor, sin temor a Dios. Este conocimiento que se refiere es tener una estrecha relación y amistad con Dios, así como Samuel tenía un pleno conocimiento, es decir, que Samuel hablaba, conversaba con Dios, tenía una íntima amistad con el Señor. Habla de este conocimiento y vamos a verlo a través de la palabra. Conocimiento es comunicación, es compañerismo. Salmos capítulo 25, verso 14 dice claramente, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, no con los sinvergüenzas, es con los que temen, obedecen a Dios, honran su palabra, son fieles a Dios, aman a Dios, respetan a Dios y a su palabra. Proverbio capítulo 3, verso 32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Mire, la comunión de Dios es con aquel hombre que hace la voluntad del Señor, que está dispuesto a obedecerle y a honrarle, a cumplir lo que dice a Dios en su santa y bendita palabra. Estos jóvenes vivían con las mujeres del pueblo de Israel. Cuando ellas iban a hacer sus ofrendas y todos se quedaban detrás de la puerta, ellos los obligaban a estar con ella, con él, con ellos. Mire, la violaban. El pueblo conocía de todas estas cosas. Pero, ¿qué respeto, qué valores puede haber en unos hombres que estén ministrando a Dios y anden en pecado, anden en sinvergüencería, que no tengan a sus hijos en obediencia hacia el Señor? Usted dirá, ya son mayores de edad, no los puedo gobernar. Pues échelo de su casa, que vayan a vivir como ellos quieran. Y solo ore por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero no permita que den un mal testimonio dentro del hogar donde Dios vive, donde Dios habita, donde Dios bendice. Si ellos quieren estar sujetos bajo el pecado, pues que vayan a vivir fuera del pecado, mas no dentro de donde Dios gobierna. Primera de Samuel capítulo 2, verso 30. Dice Dios, honraré a los que me honran
a esos honraré. Honrar es alabar, es engrandecer a Dios. Juan capítulo 12, verso 25 dice, al 36 y 26 dice, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre